Vamos a conversar con Iván Petrella, un legislador porteño por el PRO, voy a decir así, una rara avis dentro del PRO, un pensador profundo de la Argentina, que por estos días también ha editado un libro de su autoría, que es Que se metan todos, donde habla del cambio en la política, que la política en la Argentina tiene que cambiar. Así que vamos a ir saludándolo a Iván y vamos a comenzar preguntándole sobre esto. Iván Petrella, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Radio Plus, la 96.7 de La Plata y el portal Cadena BA. ¿Qué tal? Un placer estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Bueno, ¿y qué es esto? Que se metan todos, me parece que es parte, de la utopía, de la ilusión desde el comienzo de la democracia en la Argentina, y que la masa, el pueblo, la gente común, a veces tampoco, no se atreve a entrar a los lugares, a los lugares públicos desde donde se hace política, ateneos, unidades básicas, comités, centros culturales políticos, ¿no? Contanos un poco vos. Dale, sí, genial. Mira, el libro se llama Que se metan todos, el desafío de cambiar la política argentina, y salió esta semana con Editorial Sudamericana. El libro básicamente es un libro sobre transformaciones políticas y sociales. No, yo lo que hago en el libro es miro casos de transformación exitosa. Por ejemplo, ¿cómo hizo el Reino Unido para erradicar la violencia en el fútbol? ¿Cómo hizo Finlandia para transformar su sistema educativo a tal punto que solamente 10 años después de una crisis económica muy parecida a la nuestra en 2001, 10 años después se revela en los exámenes internacionales y tiene el mejor sistema educativo del mundo? ¿Cómo hizo Sudáfrica después del apartheid para reconciliarse con ese tremendo pasado? ¿Y cómo hizo Medellín para realmente encontrar soluciones al problema de la marginación social y el narcotráfico? Entonces lo que hago es mirar esos casos y, a la luz de esos casos, examinar la realidad argentina, ¿no? Es un libro que trata temas coyunturales: educación, historia, justicia y memoria, villas y narcotráfico, la violencia, pero desde una óptica no coyuntural, tratando de mirar no tanto el día a día, sino el mediano plazo de las soluciones que podríamos implementar en Argentina y que no implementamos. Y por eso lo que uno encuentra cuando mira casos exitosos es que en todo caso exitoso hay un gobierno, una persona o un nuevo movimiento político que cambia y decide hacer las cosas que hay que hacer. Y eso es lo que nos falta en Argentina, y por eso el mensaje: que se metan todos, porque hasta ahora nuestros políticos no están haciendo lo que hay que hacer, y para que hagan, o tiene que venir presión de la ciudadanía, o la ciudadanía tiene que dar el paso de meterse en la política y reemplazar los políticos que hasta ahora no estarían funcionando. Y te pregunto esto, en estos casos que presentás y que has estudiado, ¿cómo se da, esa síntesis entre el líder, entre el gobierno, entre el concepto ese de gobernabilidad, de aunar distintos sectores y la ciudadanía, como decís vos? Mira, no hay regla única, y eso es la verdad que para mí es un libro muy optimista, porque lo que te muestra el libro es que esos grandes cambios pueden venir de muchos lugares distintos. En Sudáfrica vos tenés un caso como Mandela, ¿no? Obviamente un líder tremendo, respetado mundialmente. En Finlandia es la burocracia estatal que cambia. En Medellín surge un movimiento político ciudadano nuevo. Mira, déjame contarte una anécdota que me parece que revela mucho del libro. Para escribir el libro tuve que entrevistar mucha gente. Entrevisté ex ministra de Educación de Ecuador, muchos personajes, pero también entrevisté un tipo que se llama Chris Whaley, que es la persona en el Reino Unido que se encargó de implementar las reformas que cambiaron el Reino Unido, las reformas en el fútbol, ¿no? Seguramente vos sabés, y seguramente muchos de los oyentes saben, el Reino Unido en una época tenía un fútbol tremendamente violento, con los hooligans, un desastre. Y hoy tiene la liga, una de las ligas futbolísticas más lindas y más competitivas del mundo. ¿Qué pasó? En el año 89 mueren 96 personas en la cancha de fútbol. 96 personas en la cancha de fútbol en el Reino Unido. Y ahí es cuando el gobierno decide cambiar, implementa las reformas.
Pero una cosa que a mí me despertaba una curiosidad tremenda es que 4 años antes de esos 96 muertos, en un estadio inglés murieron 56. Y mi pregunta, y yo cené con Chris Webb y tuve la oportunidad, y lo que le pregunté, porque la verdad me mataba la curiosidad, ¿por qué reaccionar ante 96 muertos y no ante 56? ¿No? 4 años antes, ¿cuál era la diferencia? Y sus palabras textuales como respuesta fueron las siguientes: no hubo razón alguna, simplemente no se hizo. Simplemente no se hizo. Y yo le pregunto acá al oyente, ¿cuántas veces en Argentina simplemente no se hizo lo que había que hacer? ¿No? Muchísimas veces. En el fondo sabemos lo que hay que hacer, no se hace. Y por eso es fundamental la participación social, cívica y política de los argentinos. Porque o se presiona desde la ciudadanía para hacer las cosas que hay que hacer a nivel de gobierno, y si eso no se logra, nos va a tocar a nosotros, y digo nosotros en el sentido amplio, dar un paso hacia la política. Porque los políticos toman las decisiones más importantes, que nos afectan todos los días. Y uno tiene que estar dispuesto a dejar en manos de otros esas decisiones que te afectan o dar el paso de poder participar uno en esa toma de decisiones. Y la democracia en el fondo es eso, la oportunidad de participar en las decisiones que nos afectan a todos como comunidad. Digo, te pregunto esto, ya que contaste esta anécdota del fútbol, digo, hoy ya es noticia olvidada, pero esta semana que pasó comenzaba con un partido así, del ascenso, digo, uno podría decir un partido menor, pero la Ferrier lleva 5.000 hinchas todos sus partidos, y la verdad hay que dar gracias que, digo, los policías heridos, ninguno ha fallecido, pero digo, fue realmente así, digo, una batalla urbana, digo, si uno quizás algún día debería hablar de batallas urbanas en los últimos 10, 15 años de Argentina, y esto fue una batalla urbana, digo, ¿por qué no se avanza en la Argentina donde no hay semana en la N cantidad de partidos de fútbol que hay en todas las categorías, y a lo largo y ancho del país no se avanza, en reformas así estructurales y claras como hicieron los ingleses, ¿no? Digo, una verjita, pero si entras adentro de la cancha, la pasás muy mal. Mira, la respuesta es muy simple, es falta de voluntad política. Porque, de nuevo, insisto, se sabe lo que hay que hacer, se sabe cuáles son las medidas, se sabe quiénes son los dirigentes de las barras bravas. No hay nada que impida implementar las medidas. Yo trato el tema de la violencia, y en particular la violencia en el fútbol, en el segundo capítulo. Y para mí el caso del fútbol es muy interesante, porque creo que se puede ver el fútbol como una especie de espejo de nuestra calidad democrática, ¿no? La democracia tiene un componente físico. La democracia no se hace solamente votando cada 4 años, se hace en las plazas, en las paradas colectivos, en las calles, en todos los lugares donde uno se encuentra con el otro que no conoce, ¿no? La democracia en el fondo es ese encuentro con el otro, esencialmente. Y una cancha de fútbol es el encuentro con el otro que piensa distinto, ¿no? El hincha del otro equipo. Entonces, ¿cómo uno se maneja en eso? La calidad de la infraestructura, el respeto hacia el otro equipo y hacia el otro hincha, tu relación con la policía, la relación de la policía con la ciudadanía, la relación nefasta en muchos casos entre dirigentes políticos, dirigentes de clubes y barras, ¿no? Todo eso es un reflejo de nuestra democracia. Y todo eso, para solucionarlo, se sabe cuáles son las medidas, y dependen fundamentalmente de vocación política. Mira, hay una gran frase de Konrad Adenauer, con la cual yo empiezo el primer capítulo del libro, que dice lo siguiente: la política es demasiado importante para dejarse a los políticos. Y en el fondo eso es parte del mensaje central del libro, que se metan todos. Nos toca a nosotros participar de un país distinto, nos toca a nosotros meternos para forjar un camino distinto. Si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie, es así de simple. Te hago un repaso de algún, digamos, de los hechos, digo, y así, positivos, o por lo menos que publicita el gobierno nacional en cuanto a educación. Y a partir de ahí te pregunto qué nos falta para ser Finlandia. Digo, Argentina tiene el 6% del PBI,
en los últimos años es real que hay nuevas universidades, fundamentalmente en el conurbano y en algunas provincias, voy a decir así, perdidas, digo esto de manera metafórica, sin prejuicio alguno, se han mejorado y se han construido. De hecho hay un mapita que por ahí está en alguna propaganda del gobierno nacional o en alguna página web de los lugares donde están las escuelas que se han mejorado y que se han construido, que dice que son alrededor de 1000. Digo, en todo eso, digo, ¿qué es lo que nos falta para tener una educación como Finlandia, ¿no? Ahí hay distintos temas. A ver, por un lado, es cierto que el gobierno nacional incrementó el presupuesto educativo y eso es muy positivo. Digamos, hay que hacer eso, hace falta más plata en educación, de eso no hay ninguna duda. También es cierto que el gobierno nacional creó algunas universidades nuevas, en particular varias en el conurbano, y tienen la idea, y esto sí me parece muy positivo también, de acercar la educación superior a personas para los cuales, si no, tal vez era muy difícil viajar hasta una universidad donde podían estudiar. Eso también es positivo. La parte negativa de muchas de estas universidades, o de algunas por lo menos, es que también se han convertido en centros de formación militante y menos en centros de formación académica. O sea que el espíritu es bueno, de la medida no siempre se implementó de la mejor manera. Ahora, ¿qué hace falta, me preguntabas vos? Hace falta dar un paso adicional. ¿No? Un paso adicional que hoy en Argentina todavía no se está dando y en algunos casos ni siquiera se debate, que es el paso hacia la calidad educativa. ¿No? Uno puede tener más colegios, que eso es bueno, uno puede tener más plata en educación, que también es muy bueno, pero si vos no estás brindando una educación de calidad, no vas a ir muy lejos. Y parte del desafío hoy es por lo menos discutir el tema, porque hoy cuando uno habla de calidad educativa es muy difícil poner el tema en la mesa para discutir, porque ¿qué implica la calidad educativa? Implica estadísticas fiables sobre educación, implica evaluar colegios, evaluar docentes, evaluar el sistema educativo en general. Y hoy cuando uno habla de evaluar, hay muchos que se oponen. La realidad es que cualquier rubro, en cualquier trabajo, uno está siendo evaluado. Hace bien tu trabajo o no hace bien tu trabajo. Hay que poder empezar a evaluar el sistema educativo, tener estadísticas fiables para después dar el paso de mejor educación para los chicos. Y te pregunto esto, digo, a ver, cuando me hablas del cambio, de lo nuevo, digo, también hay, digo, voy a decir así, digo, hay un metamensaje que puede indicar que este libro, digo, tiene que, bueno, que con el PRO, con el partido que vos sos parte, esto se puede hacer, digo, y la pregunta que te hago es esto, digo, ¿cuánto de esto el PRO ha hecho en la ciudad y cuánto crees que el PRO en estos temas, con Mauricio Macri presidente, puede hacer en la Argentina? Mira, es varia la pregunta. Primero déjame decirte que yo obviamente participo de un espacio político, soy legislador del PRO, pero es un libro político, pero no partidario. O sea, no es un libro donde yo argumento a favor de un partido político, ¿no? Eso no era lo que buscaba. Trato temas políticos, tengo una postura, pero no es un libro partidario. Digamos, tiene una mirada amplia. Ahora, a nivel del gobierno de la ciudad y la gestión de Mauricio, a mí, precisamente, como veníamos hablando de educación, es en educación donde creo que se han hecho una de las gestiones mejores en la ciudad de Buenos Aires. Desde cosas como inglés en primer grado para todos los colegios públicos, una computadora por alumno con internet desde primer grado en todos los colegios públicos, bachillerato internacional, que es carísimo en los colegios privados, gratis en muchos de los colegios públicos, y eso se está expandiendo, y en particular también una inversión enorme para acercar educación pública de calidad en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. A mí precisamente en la gestión de la ciudad me parece que se han hecho cosas muy interesantes en educación. Y en el caso de la legislatura, en particular, algo me tocó a mí trabajar como parte de un equipo, el año pasado se pasó una ley que hace falta a nivel nacional, que es la creación del Instituto de Evaluación de la Calidad y la Equidad Educativa. Existe en la región. En Argentina es el único caso en la ciudad de Buenos Aires la creación de un instituto para
evaluar y ver realmente dónde estamos parados. Porque si vos no sabés dónde estás parado, realmente es muy difícil saber para qué lado tenés que ir. Y, insisto, el debate sobre la calidad es el debate pendiente de la educación argentina. Digo, una última pregunta sobre esto y después sí quiero pasar a hablar un poquito de política y también digo, de algunas cuestiones, digo, intelectuales y religiosas. Digo, no te lo pregunté en la pregunta anterior, dejé de lado el Fines. Digo, ¿qué opinión tenés de este tipo de programas? Perdón, se entrecortó un poco, me repetí. Te decía que en la pregunta anterior, digo, a esta, cuando hablábamos de educación, no te había preguntado, digo, no había hecho en la reseña yo el Fines. Digo, ¿qué opinión tenés de este tipo de programas que se implementan así de determinación de los estudios primarios, secundarios de manera rápida? Todo depende de cómo se hace. Está estudiado de que padres que terminaron la secundaria les preocupa más de que los hijos terminen la secundaria. O dicho de otra manera, chicos que tienen padres que terminaron la secundaria son más proclives a terminar ellos la secundaria. O sea que es importante que todos nosotros, todos ciudadanos argentinos, terminen el colegio, especialmente el colegio secundario. Digamos, es muy importante. O sea que en ese sentido un programa como FIES tiene su rol, tiene su lugar, y es importante acercar la educación a personas que no han podido terminarla por distintas razones y la quieren terminar. Nuevamente, depende cómo se implementa, que no sean militantes que enseñan, sino docentes en serio, y que no se pierda totalmente la calidad educativa, porque la educación no es solamente un papel y un título, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, de estudio, de disciplina para estudiar y cumplir con ciertos requisitos. O sea, yo no estoy en contra, hay que implementarlo bien. Bien, digo, podemos decir que hoy es el día después del cierre de listas en la ciudad. Digo, ¿cómo lo viviste? ¿Qué análisis haces? Digo, donde el PRO hasta ahora va con 3 listas, digo, el jefe de gobierno Larreta, la senadora Michetti y Cristian Ritondo también. Sí, no, mira, digamos, no tuve que participar de eso, o sea que lo viví con mucha tranquilidad. La verdad que va a ser una interna, digamos, las PASO en la ciudad en general creo que van a ser muy interesantes. Hay muchos candidatos y hay varios muy interesantes. Las PASO en el PRO en particular también va a ser muy interesante. Creo que va a ser una PASO, la del PRO masiva. O sea que como la gestión de la ciudad tiene una percepción de aprobación y de imagen positiva muy alta, que hay mucha gente que vota en las pasos del PRO. Y bueno, y habrá que ver qué pasa. La democracia es eso, ¿no? Es sana competencia y un nivel también de expectativa e incertidumbre hasta que la gente vaya a votar. Va a ser interesante. ¿Tenés posición tomada, Iván, sobre alguno de los 3 candidatos? Mira, a mí me gustaría poder votar 3 veces para votar a los 3, porque me parecen los 3 excelentes candidatos. Digo, se viene lentamente el acuerdo Macri, bueno, ya está Macri-Carrió más los radicales. Digo, ¿cómo ves la consolidación de eso pensando en las presidenciales de este año? Bueno, digamos, hay que ver que la política argentina es muy cambiante. Lo que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Mauricio cuando dice que en la Argentina que se viene vamos a necesitar de todos. O sea que cuantos más acuerdos se pueden lograr de antemano, acuerdos que estén basados en una visión común de lo que necesita el país a futuro, mejor, porque la realidad es que la tarea por delante, el esfuerzo de todos los argentinos, de todos los actores políticos, gremiales, empresariales, para lograr un cierto consenso de políticas públicas básicas que se pueda implementar a mediano plazo. O sea que todo el diálogo previo, el acercamiento, la creación de lazos y vínculos de confianza me parece fundamental para el país. Digo, a ver, si yo leo miro en Wikipedia, digo, tu currículum, hasta podría decir, es un intelectual de carta abierta. Digo, por tus estudios, por tu preparación, por tu perfil, digo, podría decir eso. Digo, te hago 2 en una. Digo, ¿por qué
¿por qué estás con Macri y qué te diferencia de eso, digo, de intelectuales, digo, tan sólidos como vos, como pueden ser Horacio González o Foerster, ¿no? Primero, déjame agradecerte el cumplido. Digamos, Ari González, la verdad, tiene una trayectoria enorme en las ideas argentinas y la verdad que le tengo una estima y un respeto enorme y no me pondría ni cerca en la misma categoría, pero te agradezco las palabras. Mira, como mencionabas vos, yo hasta ingresar en la política partidaria, que fue hace 2 años, la verdad que hace 1 año y pico, como legislador, que fue todo muy reciente, fui académico y profesor universitario de vida. Digamos. Este libro que hablamos, que se metan todos, es mi primer libro sobre Argentina y mi primer libro en español. Yo tengo 4 libros en inglés, académicos, para especialistas, sobre teología de la liberación, o sea, sobre corrientes de pensamiento, básicamente de izquierda. Ahora, para mí el paso de ser teólogo y filósofo a la política fue un paso que me pareció bastante natural. ¿Por qué? Porque la filosofía es básicamente, en una definición que me gusta, el intento de hacer que el autoengaño sea más difícil, ¿no? Me gusta esa definición. La filosofía es el intento de hacer del autoengaño algo más difícil. Y cuando uno mira al mundo sin engaño, y mira a Argentina sin engaño, ve que hay muchas cosas que están mal y que podrían estar mejor. Y entonces uno siente que quiere dar el paso del aula a poder realmente contribuir más directamente con cambiar las cosas. Ahora, ¿por qué el PRO? ¿Por qué Mauricio? Y yo lo dije cuando estuve en campaña, para mí el PRO es una fuerza eminentemente preocupada por la situación de las personas más vulnerables. Y por eso la gestión de Mauricio ha hecho una inversión enorme en educación pública, en salud pública, en transporte público. Urbaniza las villas, entrega títulos de propiedad. Digamos, no es casualidad, no es casualidad que en la última reelección, la reelección de Mauricio, como jefe de gobierno hace un par de años, la franja educativa que más votó a Mauricio en esa elección, en la ciudad de Buenos Aires, fueron personas que tenían solamente la primaria completa. Personas con primaria completa solamente. O sea, quien más votó al PRO, quien más votó a Mauricio, fueron las personas más pobres y más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué? A pesar de lo que dicen muchos intelectuales de izquierda en Argentina, ¿por qué? Porque es una gestión que ha hecho muchísimo por mejorar la calidad de vida de las personas que menos tienen en la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso, para mí, está totalmente de acuerdo con lo que son mis ideales sociales, filosóficos y políticos. Es así. Y respecto a la otra parte, digo, ¿de qué te diferencia de Carta Abierta? Creo que soy menos complicado para leer, por un lado. Y por otro lado, bueno, la verdad que veo la actividad argentina distinta. Digamos, ellos se sienten parte de un proyecto político que yo creo que no funciona y que ha funcionado muy bien en los últimos 10 años y que no ha funcionado muy bien en los últimos 25, 26, 7 años. La verdad, sí, mira, Argentina desde el 83 a hoy, ¿no? Desde el 83 a hoy, esta última democrática Argentina. En ese tiempo, a nivel nacional, 27 de los últimos 30 años, a nivel nacional gobernó el Partido Justicialista. No, perdón, a nivel de provincia de Buenos Aires, 27 de los últimos 30 años. A nivel nacional, 21 de 30. ¿Y qué vemos en cuanto a resultados? Tuvimos 2 crisis económicas, 89 y 2001. Tuvimos la inflación más alta del mundo. Y nuestro crecimiento económico en esos 30 años estuvo por debajo del promedio mundial, por debajo del promedio de América Latina, y fue el más bajo del cono sur, exceptuando Venezuela. Y hay mucha gente del gobierno hoy que fue parte de ese proceso no solamente en los últimos 10 años, sino en los últimos 20. ¿No? Menemistas, devenidos kirchneristas, etcétera, etcétera. Y Carta Abierta, de alguna manera, creo que participa de todo eso. Y yo quiero algo distinto, porque creo que con la misma gente vamos a tener los mismos resultados. Y por eso también, volviendo al libro, que se metan todos, la idea de que haya una renovación en la clase política, que no significa que tengan que ser todos nuevos, pero
sí por lo menos significa que entre gente nueva o que la gente que ya estaba cambie de actitud. Y Iván, para ir cerrando, digo, esta semana que entra va a estar en la Argentina Leonardo Boff, digo, y te pregunto esto, una síntesis, digo, de lo que es el pensamiento de la teología de la liberación hoy, ¿no? Interesante, mira, no sabía que iba a estar Leonardo Boff sí, en Argentina. Ahora después por Twitter te mando el link. Hay un encuentro el fin de semana que viene, jueves, viernes, sábado, que lo organiza ahí Foster, no, Emancipación y Libertad, e Igualdad se llama, Emancipación y Igualdad, donde dentro de los invitados está Boff. Interesante. Sí, después pasame la info que me interesa. Mira, teología de acción resumido, muy rápidamente, es el intento de hacer teología desde la perspectiva de la gente más vulnerable. Ahí hay un concepto básico que también lo tiene el Papa Francisco, que lo saca de la teología de la acción, que se llama la opción preferencial por los pobres, ¿no? O sea, pensar la teología desde los pobres. Y esa idea, y yo hablo de esto también en otros capítulos del libro, es muy aplicable a la política, ¿no? Cuando uno hace políticas públicas, también tiene que tratar de mirar desde el punto de vista de los pobres, la opción preferencial por los pobres. Cuando uno implementa una política A, ¿cómo afecta en particular a las personas más vulnerables de la sociedad? Es algo que todos los políticos deberían hacer como ejercicio, porque las políticas públicas afectan a todos y principalmente a la gente que se encuentra en situación más vulnerable. O sea que la teología de acción es eso resumido, hacer teología desde la opción preferencial por los más pobres. Y en ese sentido, ¿cómo estás viendo al Papa Francisco? Bueno, me parece que desde su lugar es un gran ejemplo de eso. Desde lo simbólico, digamos la verdad, el Papa hoy, su principal arma, digamos, es una palabra que me gusta mucho en ese sentido, su principal arma es su caudal simbólico, ¿no? Millones de personas lo escuchan, ven lo que hace y tal vez siguen el ejemplo. Entonces cuando el Papa le lava los pies a presos, o cuando el Papa dice, nos preocupamos cuando cae la bolsa a 2 puntos, pero nadie se preocupa por el anciano que se muere de frío, porque no tiene para pagar la calefacción. Cuando el Papa hace gestos como entregar el texto de Aparecida, que es uno de los textos que él ayudó a redactar en su momento, que habla de política, que habla de la lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera, a gobernantes latinoamericanos. Todos esos gestos se pueden enmarcar desde la idea de la opción por los más pobres o los más marginados o los más vulnerables. Su preocupación está casi siempre en eso, y en eso me parece muy positivo. Creo que es una influencia importante en la política, no argentina solamente, pero a nivel global. Para cerrar, contanos un poquito, como legislador, en qué andás, en qué proyectos, qué ejes estás trabajando en la ciudad, Iván, por favor. Mira, el año pasado el proyecto más importante que a mí me tocó contribuir fue el proyecto que te comentaba antes, de la creación del Instituto para la Evaluación de la Calidad y la Equidad Educativa, que para mí es una ley fundamental que el PRO tardó 2 años en pasar porque no conseguía votos de la oposición. O sea que estoy muy contento del año pasado de haber podido aportar un granito de arena en eso. Este año recién empieza la sesión legislativa. Tuvimos una primera sesión extraordinaria la semana pasada y con otros legisladores del PRO acabamos de presentar un proyecto que me parece interesante, que es para regular lo que se llaman los food trucks, ¿no? Que es un concepto en inglés, pero que son como, no los carritos de la costanera, o que tienen cierto parecido, carritos de comida que puedan estar en distintos puntos por la ciudad. Pero que es interesante esto, más allá de eso, es que hay toda una movida global de entender la gastronomía como una industria de alto valor agregado cultural, que atrae turismo. Lima, por ejemplo, hoy, después de muchos años, es un centro gastronómico global donde personas de todas partes del mundo van a probar restaurantes y la tradición culinaria en Perú. Buenos Aires hace un par de años empezó ese movimiento
Y este tema de los food trucks, que están muy de moda en ciudades como Nueva York, París, Lima, etcétera, es parte de una vuelta de tuerca para hacer de Buenos Aires también un centro y un referente gastronómico a nivel latinoamericano y a nivel global. O sea que eso ya lo estamos por presentar, y este año lo que quiero trabajar en particular, fue el año pasado, son adicionalmente temas que tengan que ver con la educación y temas que tengan que ver con inclusión social, siguiendo la línea que me interesa a mí, que son temas fundamentalmente de valor social.